es dirigir el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer en este punto? Pues lo primero, dar los lineamientos para un planeamiento estratégico ordenado. Y lo segundo, pues promover la generación de un plan estratégico de desarrollo nacional al cual tienen que estar alineados los planes sectoriales y los planes subnacionales. ¿Por qué es importante todo esto? Porque no existe ningún país que haya logrado el desarrollo en los últimos 30 años en el mundo. No existe ninguno que no haya pasado por procesos de planeamiento estratégico ordenados. Llámenle planeamiento, llámenle visión del futuro, llámenle como quiera llamar. Pero en realidad, esa es la ruta que tomó Singapur en 1963. Es la ruta que tomó Corea en 1968 hasta 1972, cuando decidieron comenzar. Es la misma ruta que estaba tomando Chile en 1985, cuando decidieron iniciar este tema. Ustedes saben quién fue el primero que tuvo en Chile a cargo un tema similar, ¿no? Hernán Vigi, que luego fue ministro de Economía de Chile. Pero ellos tenían el encargo. Esto, por ejemplo, en el caso de Chile se trabajó hasta 1989, en el 89 se desactiva todo este trabajo que se tuvo. Pero, ¿cómo habrá sido de fuerte el trabajo que se tuvo en esos años que guió todos los siguientes 10 años de lo que fue Chile? En todo el proceso del cambio a la democracia, con ideas sólidas y fuertes de hacia dónde tenían que ir. Ahora, nosotros tenemos más de 20 años de crecimiento económico continuo. Estamos aspirando a ser una nación desarrollada en el mediano plazo, pero para ponernos los pantalones largos, lo primero que necesitamos es tener claramente qué cosa es lo que nosotros queremos para nosotros mismos en el mediano y el largo plazo. Y eso se hace con el planeamiento estratégico. Ahora, pero hablando de planeamiento estratégico, ¿qué características tiene el planeamiento estratégico moderno? Esto es un poco una síntesis, un resumen en sencillo de cuáles son las características que tiene el planeamiento estratégico moderno. ¿Qué cosa es lo que es? Lo primero es reducir las incertidumbres que nos traerá el futuro. Si nosotros vemos en una forma ordenada el análisis de los futuros, de los posibles futuros que tiene el mundo, pues podemos reducir las incertidumbres de hacia dónde podemos ir. O sea, en esto hay un papel muy relevante del análisis de las tendencias mundiales que tenemos que realizar. ¿Qué más? Es disponer de planes de contingencia para utilizar mejor la intuición. ¿Por qué? Porque todo al final baja en toma de decisiones. Los tomadores de decisiones tienen que tomar las mismas en función a la información que tienen, que no siempre es completa. El CEO de General Electric de Estados Unidos, el CEO que estuvo más de 20 años a cargo, él decía, un directivo, ya sea un directivo de una empresa, o sea un directivo de un país que viene a ser un alto funcionario, tiene que tomar decisiones con la menor cantidad de información posible. Ustedes saben que si es que una persona toma decisiones con más del 60% de información disponible, significa que ya está llegando tarde. Así que uno tiene que tratar de tomar las decisiones rápidamente con la menor cantidad de información posible, pero esa información tiene que ser certera para poder tomar estas decisiones. Lo tercero es un método de intervención para producir un cambio de curso tendencial de los eventos. Si nosotros solamente vemos los temas de tendencias, si vemos lo que está haciendo interferencia ahí, no sé. Si nosotros simplemente nos preocupamos por las tendencias y decimos, ya bueno, nosotros vamos a crecer al, qué sé yo, 4% por los próximos años porque eso es el contexto mundial y no hacemos nada por cambiarlo, seguramente vamos a crecer 4% en el mejor de los casos, o podríamos crecer menos. En realidad nosotros no tenemos que apuntar a eso, nosotros tenemos que apuntar a qué cosas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. ¿Cuáles son los puntos que nosotros tenemos que cambiar para darle un cambio al curso tendencial de las cosas? Eso es en lo que nos tenemos que centrar. Ayer, por ejemplo, el profesor González Izquierdo, en una columna muy interesante que tiene en Gestión, lo que hablaba es, sí, ya hemos sacado el cuarto paquete de medidas económicas, sí,
Pero ¿qué pasa si es que ese gasto se dedica totalmente a gasto corriente? El multiplicador que yo voy a tener es 1. O sea, yo gasto un sol, recibo un sol. Pero ¿qué pasa si es que yo ese sol lo invierto en una forma más inteligente? Y yo lo invierto en infraestructura, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es el multiplicador de la infraestructura? No dicho por nosotros, sino por el Fondo Monetario Internacional, en estudios serios. 3. Invierto un sol, tengo 3 soles de retorno. En realidad nosotros también estamos haciendo estudios similares porque estamos promoviendo la existencia de un Plan Nacional de Infraestructura, que lo estamos conversando con el MEF en este momento, porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque también en eso podría darles otra charla de media hora, pero en realidad el Plan Nacional de Infraestructura es necesario porque las naciones que lo han hecho han tenido un crecimiento muy fuerte. Los mejores 4 planes de infraestructura del mundo, solamente para que lo sepan, son Reino Unido, Corea, Singapur y Australia. Esos son los 4 mejores planes nacionales de infraestructura. Y yo creo que nadie podría acusar a esos 4 países ni de socialistas, ni de retrógradas, ni de nada, sino son países que miran el futuro. ¿Sí? Y lo último es una herramienta de gestión que permite formular y establecer objetivos de carácter prioritario, establecer también los cursos de acción y asignar los recursos para estos cambios que se van a hacer. En esta diapositiva lo que tratamos de resumir son cada una de esas ideas. En realidad son varios libros que ustedes podrían encontrar, pero son 4 ideas que son importantes que se tengan de lo que es el planeamiento estratégico moderno. Entonces, ¿el planeamiento estratégico moderno es prospectivo? Sí, claro, porque en realidad nosotros, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es no tomar las decisiones en base al pasado, como les decía. ¿Qué cosa pasa si es que nosotros comenzamos a tomar decisiones en el 90? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Yo les digo, estamos en Perú en 1990. Terrorismo, hiperinflación, el BCR vacío. Cuando entraron a ver el BCR, pues no había nada en las bóvedas. Estamos en ese momento. Y ustedes en ese momento les decían, ¿ustedes en dónde piensan que va a estar el Perú? En el año 2015. Si a ustedes les hubieran dicho que el Perú va a ser una economía que va a tener 4 veces el PBI de lo que tiene en ese año, que va a tener casi $10.000 de PBI per cápita, que va a tener la mitad de pobres que tenía en ese año, ¿ustedes lo hubieran creído? Probablemente no, si es que hubieran proyectado tendencialmente lo que pasaba en el pasado. Pero no, nosotros no tenemos que ver del pasado. Ahí en realidad lo que cambió las cosas es que hubo un grupo de personas, y que siempre ha habido un grupo de personas que ha pensado, no, esto no puede tomar el curso del pasado, sino yo a dónde tengo que apuntar el futuro para tomar las decisiones ahora de hacia dónde tengo que ir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que han hecho las grandes naciones en el mundo que han logrado el desarrollo. Y es el cambio que tenemos que tener ahora. Lo mismo les digo, por ejemplo, en otros aspectos, en el aspecto, por ejemplo, también de la perspectiva política. Si yo les digo igual, extrapolen la situación de 1990 en el aspecto económico y vamos a la situación actual en el aspecto político. Si yo les digo, gobiernos regionales tomados por mafias, en algunos casos, el Congreso con una baja credibilidad, siempre intentando trabajar fuerte pero con bajos niveles de credibilidad, los partidos políticos con problemas y demás, pues cualquiera podría pensar de que se configura una situación política desastrosa, pero probablemente no es así. Nosotros estamos en un trabajo en este momento para hacer un análisis serio sobre perspectiva política de lo que va a pasar en los próximos años. Nosotros tenemos indicios para pensar de que en este momento hay lo que en inglés se llama los undercurrents, o sea, las cosas que pasan debajo del puente y que nadie las ve, y que en este momento se están formando y que en el mediano plazo lo que nos van a permitir es tener otra situación en el aspecto político. Lo vamos a ver qué cosa es lo que sale de las investigaciones que estamos haciendo.
Pero vamos a un tema bien relevante que Mario mencionaba en su exposición. El planeamiento estratégico moderno tiene que ser participativo. Tiene que emplear al sector público, al sector privado, a la academia, porque si no lo hacemos de esa manera, no hay forma que podamos hacer algo sólido. En nada. En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que luego vamos a ver un poquito si es que nos queda tiempo, los resultados al menos quiero presentárselos. Solamente para que tengan una idea, en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del 2021, nosotros empleamos a 750 expertos nacionales, sin ningún credo político. Bueno, en realidad nosotros no hemos visto nada de eso. Personas brillantes, a nivel intelectual, a nivel fáctico también, que viven aquí en el Perú, que viven fuera, de la academia, del sector privado, los gremios, del sector público, todos. En realidad esa es la forma en la que tenemos que hacer, esa es la forma en la que tenemos que actuar, porque si no actuamos de esa manera, no vamos a ningún lado. Y esto otra vez, no es invento nuestro, es la forma en la que está actuando el mundo, y tenemos que actuar de esa manera. Ahora, si es que no nos preparamos para estas cosas, ahí hay dos ejemplos nada más, un ejemplo bien fácil de qué cosa es lo que pasa si es que nosotros no miramos el mundo y no miramos el futuro. El grafeno. Ustedes saben que el grafeno es un material que no existe en la naturaleza, es un material creado por el hombre y que ahorita está en laboratorio. ¿Saben cuántas patentes hay de grafeno ahorita en Corea del Sur? Más de 1200 patentes de grafeno que se están desarrollando en laboratorio. Y en Reino Unido hay más o menos otras similares. ¿Ustedes saben qué cosa es lo que va a hacer el grafeno en el momento en el que existe y que se pueda producir en grandes cantidades? El grafeno es un material que es más fuerte que el diamante, mejor conductor eléctrico que el cobre, lo repito, tan flexible como el caucho. ¿Qué cosa es lo que piensan que va a pasar cuando se pueda producir en masa? Exactamente. Y vamos a tener otra vez lo mismo que nos pasó con el guano. ¿Entienden? ¿Qué cosa es lo que nosotros a lo que tenemos que estar preparados? Esto de aquí no estamos hablando de 50 años. Esto es lo que se viene en los próximos 10 o 15 años. ¿Qué va a pasar si nuestro país sigue dependiendo en un 60 o 70% de sus exportaciones de materias primas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si seguimos dependiendo de minerales? Si seguimos dependiendo de los metales y no nos preparamos para eso. Ustedes saben que es bien gracioso de que esto mismo pasó con el aluminio a comienzos del siglo XX. El aluminio era un metal escasísimo hasta que en Estados Unidos se descubrió cómo transformarlo y producirlo en masa. Y después de que se produjo en masa, era tan costoso el aluminio que era más caro que el oro y más caro que el platino. O sea, lo más costoso que uno podía regalarle a una mujer era un anillo de aluminio. Ahora el aluminio se produce en unas cantidades industriales, como ustedes saben. ¿Qué va a pasar cuando el grafeno se produzca en cantidades industriales? Tenemos que estar preparados para todo eso. Ahora, el planeamiento estratégico permite analizar el presente, el pasado y prever el futuro deseable, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo el porcentaje de PBI en gastos militares que tiene cada uno de los países, ¿no? Y eso es otra cosa que también nosotros tenemos que aprender a ver. Cómo analizar el mundo, cómo analizar nuestra situación en función al mundo. Nosotros, en Latinoamérica en general, ahorita vamos a ver también un análisis que hizo Sergio Vittar, que como sabes es una de las personas más brillantes que ve futuros en toda Latinoamérica. Lo que se ha dado cuenta es que en Latinoamérica pues no miramos nada de futuro y ni siquiera miramos el presente en función al resto. Nosotros nos centramos en nuestro país o máximo en los países que nos rodean y nada más. Y nosotros tenemos que aprender a leer el futuro en base a lo que está pasando ahorita en el mundo. Nosotros tendríamos que saber cuál es, por ejemplo, en los temas de seguridad y defensa, cómo es que nos va a impactar los cambios que están habiendo, los cambios geopolíticos que están habiendo en el mundo. ¿Qué cosa? Una de las 6 grandes tendencias mundiales que hay, que nos señala Wharton
Wharton School de la Universidad de Pensilvania, es el cambio de eje de poder de Atlántico a Pacífico. ¿Cómo va a impactar esto los temas de seguridad y defensa? ¿Cómo va a impactar el tema de que China esté creciendo a la velocidad que está creciendo? ¿Cómo va a impactar de que Rusia, pese a que su economía está cayendo, tenga estos tratados geopolíticos en varias partes del mundo? Que está entrando en Siria, que está entrando aquí mismo, en Argentina. Tiene un tratado que está negociando con la presidenta Kirchner para ver el petróleo del sur. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué cosa es lo que va a afectar esto en el mediano y en el largo plazo? Esas son las cosas que tenemos que comenzar a pensar. Ahora, otra vez, esto tiene que ver con varias visiones que tenemos que tener en paralelo, y esto un poco en base a lo que estábamos conversando. Ustedes saben que, por ejemplo, en el 2045 ya hay un acuerdo general en que todas las organizaciones privadas y no gubernamentales van a tener un peso específico más grande dentro de la toma de decisiones. ¿Esto cómo es que se está viendo ahora? ¿Cómo lo estamos viendo en función a lo que está pasando? ¿Y saben por qué se está dando eso? Por otra de las 6 tendencias que tenemos en el mundo, que es el desarrollo de las TICs, el desarrollo de las comunicaciones, que es una revolución que comenzó hace más de 15 años y que va a seguir por los próximos 15. Brasil, por ejemplo, se espera de que pase a ser uno de los miembros permanentes del Comité de Seguridad de Naciones Unidas. También hay casi un consenso en eso. ¿Cómo es que eso nos va a afectar en Latinoamérica? Y China es la potencia que equilibrará el poder de Estados Unidos. Ahora, eso es bien importante también que lo sepan. Ustedes saben que en el año 2030 va a haber un cambio, un quiebre muy fuerte en el aspecto económico. En el aspecto económico, en el año 2030 ya China va a pasar a ser el primer país del mundo. Por un rato también, porque luego sigue India. Pero ese es en el aspecto económico. ¿Ustedes saben cuál es el país que va a seguir teniendo el dominio militar? Estados Unidos. Pero el tema es que ahora ya no va a tener el dominio económico y militar. Así que van a tener que llegar a una especie de acuerdo. Y esto otra vez, no lo decimos nosotros, esto lo dicen expertos internacionales. Y esto un poquito también para mencionarles de que estos análisis no se pueden hacer también en base a suposición, no se pueden hacer en base a filosofía, sino a hechos reales de lo que está pasando en el mundo. Hay que hacer análisis ordenados respecto a este tema. Una de las formas de hacerlo es con modelos matemáticos, sistémicos, estadísticos que analicen la realidad del mundo. ¿Saben cuántos modelos prospectivos hay en el mundo que pueden manejar el tema de un conjunto sistémico de variables complejas para poder predecir qué cosa es lo que va a pasar en el mediano y el largo plazo? Hay 5 en el mundo. Salvo que alguien me diga que hay más. Hay 5. El modelo de The Economist, el modelo de Oxford Econometrics, el modelo de Millennium Project, el modelo IPS de la Universidad de Denver, y hay un modelo asiático que no conozco el nombre exactamente, pero es un modelo que se ha usado en Japón por las últimas 2 décadas. Nosotros en CEPLAN estamos usando el cuarto de estos 5 modelos, el modelo IPS, el modelo International Futures de la Universidad de Denver. Hemos tenido la suerte de poder trabajar con el doctor Barry Hughes, que es el autor de este modelo, y que él venga a instalar este modelo y haga las adecuaciones de este modelo para el caso peruano. Nosotros lo tenemos en CEPLAN. Y con este partner somos el único centro de planeamiento hasta el momento en Latinoamérica que tiene este modelo. El otro año lo va a tener Ecuador, también probablemente también están apostando por el mismo modelo, y Colombia. Pero en realidad, ¿cuál es lo relevante? Más allá de lo anecdótico de que en CEPLAN se tenga en este momento este modelo, que es la forma en la que nosotros tenemos que ver futuros. Un análisis ordenado de futuros. ¿Qué características tiene este modelo? Por ejemplo, el modelo IPS tiene un análisis de 2.000 variables para 186 países. Y yo puedo ver en un comportamiento ordenado qué cosa es lo que va a pasar, por ejemplo, con el PBI al 2030, 2040 o 2050 de cualquiera de los 186 países. O qué cosa es lo que va a pasar con grupos de países. Yo puedo decir dónde va a estar la OCDE en PBI y en dónde va a estar el índice de desarrollo humano en el 2040. Si es que no se hace ningún cambio. Obviamente todas esas cosas son proyectando el presente. Pero también estos modelos que te permiten justamente, y por
porque son prospectivos, porque te permiten hacer cambios, te permiten hacer suposiciones, te permiten manejar escenarios. Bueno, si tuviera más tiempo les explicaría un poquito el tema del trabajo de Sergio Bitar, solamente para mencionarles un ápice del trabajo de Sergio Bitar que se publicó en diciembre del año pasado. Varias conclusiones. La primera, Latinoamérica no piensa en futuro. Los únicos países que han pensado un poquito en futuro han sido Brasil, por un lado, y Chile, un poco. Nada más, nadie más ha pensado en futuros en Latinoamérica. ¿Quién piensa en futuros fuertemente como gobiernos? Los gobiernos asiáticos en los últimos 30 años. Y los países occidentales se han visto obligados a pensar en futuros nuevamente. ¿Saben cuándo pensaban en futuros? Europa Occidental y Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Lo dejaron de hacer después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se han visto obligados a hacerlo. ¿Por qué? Por las grandes tendencias mundiales, por la globalización, por el cambio de eje de poder Atlántico-Pacífico, por la revolución de las TICs, entre otras tendencias. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos haciendo para aplicar este planeamiento estratégico moderno y que no se quede en teoría? Lo que les decía, lo primero que hemos tratado de hacer es la aplicación de estas herramientas y de todo lo que les he dicho en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Perú hasta el 2021. Voy a tratar de ser bastante breve y me voy a ir directamente más que la metodología de cómo es que se ha armado, porque eso es bien importante, sí me gustaría explicárselos en otro momento, pero quisiera presentarles los resultados, dado que ahorita no tenemos mucho tiempo. Solamente de esta lámina les voy a decir de que obviamente ha tenido, para poder llegar a hacer una actualización que sea algo que pueda guiarnos, tiene que tener un diseño metodológico sumamente fuerte. Nosotros hemos, como les dije, tenemos varias características que diferencian esta actualización de lo previo. Primero, el diseño metodológico que se ha tenido ha sido sumamente estricto. Dos, hemos tenido la participación de más de 700 expertos nacionales e internacionales. Tres, bueno, nacionales que viven en el Perú y que viven en el extranjero. También peruanos muy brillantes que trabajan en el Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Tres, ha tenido un énfasis muy fuerte en que todos los números que se tienen en el plan tengan un sustento y que tengan unas métricas que puedan ser seguidas a lo largo del tiempo y que sean internacionales. Se han reducido los indicadores del 91 a 46, entre muchas otras cosas, ¿no? Y que, sobre todo, este plan permite articular una visión nacional con visiones sectoriales. No voy a entrar tanto a la metodología de cómo es que se ha llegado a esto, porque esto sería mucho detalle probablemente. Lo podemos discutir cuando ustedes quieran. Sí es interesante porque aquí hay varias herramientas de la prospectiva que se han aplicado dentro de este diseño, pero no solamente la prospectiva, porque tampoco uno no puede pensar de que la prospectiva en este caso va a guiar todo el planeamiento estratégico. Hay otras herramientas que también se han empleado. Hay un diseño muy fuerte numérico también, hay un diseño muy fuerte de bases de encuestas y un diseño también súper fuerte de variables cualitativas que se han analizado. Esto es lo que quería mostrarles un poquito. ¿Cuáles son los resultados? Pues lo primero, ver cuál es nuestra visión y el reto que tenemos al 2021. Ustedes saben, de eso que está ahí arriba tan grande, era la visión, entre comillas, que aparecía en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional anterior, antes de la actualización. Nosotros, esto lo hemos convertido en el cuadrado azul que pueden ver ustedes en la parte inferior, pero no lo hemos convertido nosotros. Esto de aquí es el reflejo de la participación no solo de los expertos que han tomado parte en la elaboración de este plan, sino esto es el reflejo también de varias encuestas que nosotros hemos empleado. Ustedes saben que una de las encuestas, y bueno, en el momento en el que se publique se va a dar a la luz, involucró hacerle la consulta a más de 100.000 familias en el Perú, que ya no es una encuesta, sino es casi un censo, que lo hizo la UNI, respecto a qué cosa es lo que queremos los peruanos para el Perú en el año 2021. Parte de esto está reflejado aquí. ¿Qué cosa? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es el reto que tenemos?
El Perú afirma los derechos de sus ciudadanos, la inclusión social y la integración equitativa urbano-rural de su territorio, por medio de una economía altamente competitiva, intensiva en capital humano y tecnológico, que sabe aprovechar sosteniblemente sus recursos naturales. Cada línea de lo que aparece en este reto está sustentado en alguno de los ejes de desarrollo nacional, porque esa es la característica que tiene que tener una visión de un país. No puedes tener una letra que no tenga un sustento. Y eso está reflejado en cada uno de los 6 ejes. Los ejes del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional no han variado, porque la ley no nos permitía variarlos, pero sí el contenido ha variado. Bueno, y son los 6 ejes que ustedes ven ahí, ¿no? El primer eje es el de los derechos humanos, el segundo de los servicios de calidad, el tercero el del Estado democrático y que busca el desarrollo, el cuarto es el de la economía desarrollada, sostenible y diversificada, el 5 es el de desarrollo territorial que se tiene que tener y el sexto es el de Green Knowledge Economy, que es a lo que tenemos que apuntar. Pero esto es lo más importante. Y esto es lo diferencial, esto es lo que yo les quería presentar, porque si un plan no tiene retos, no tiene objetivos y no tiene resultados, hacia dónde apuntar, pues no es nada. Eso es de lo que hemos estado discutiendo esta mañana. Eso es en lo que hemos estado viendo y que Mario también lo dijo bastante bien. Nosotros, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener? En el caso de Mario nos hablaba de que nosotros tenemos que tener un camino que tenemos que recorrer al 2030, 2040, 2050. Que es un trabajo que se está haciendo desde el Foro Nacional e Internacional muy interesante. Sí, pero nosotros tenemos que tener cosas concretas en cada momento. Ahora, del 2021. ¿Cuáles son los retos que tenemos, por ejemplo? Que han salido, no salen otra vez de la filosofía, sino de aplicar todas estas metodologías. Pues primero, que nosotros ya sabemos que vamos a tener que crear 3 millones de nuevos empleos al 2021. Vamos a tener que mejorar la seguridad ciudadana, vamos a tener que reducir drásticamente la brecha urbano-rural que se tiene en el país, no solamente en comparación con nuestros vecinos que la están manejando bastante mejor, por ejemplo Colombia, sino con economías más desarrolladas. Vamos a tener que apuntar a la diversificación productiva, vamos a tener que cerrar la brecha de infraestructura, entre muchas otras cosas, como por ejemplo, ustedes saben que van a haber 800,000 nuevos adultos mayores en el 2021. ¿Estamos preparados para ello? ¿Tenemos un sistema previsional que pueda aguantar esa cantidad de adultos mayores? ¿Nuestro sistema de salud puede aguantar 800,000 más adultos mayores adicionales con las enfermedades que tienen los adultos mayores? Esos son los retos que tenemos. Pero también tenemos oportunidades que tenemos que aprovechar. ¿Cuáles son las oportunidades que han salido de aplicar este plan? Pues lo primero es que vamos a tener una economía con un PBI bastante importante. Vamos a tener un PBI de más de $14,000. El ajuste está entre $14,000 y $15,000 que se tiene. ¿Qué es eso? Pues es un PBI cercano al de Malasia, de hace un par de años. Y eso nos da la posibilidad de dar un punto de partida para otro nivel de vida que podemos tener. Un IDH que puede subir del puesto 82 al puesto 50. En realidad el IDH en este caso, pues calculamos el IDH ajustado, pero ajustado del primer nivel, calculamos que puede ser 0.78 en el año 2021. ¿Que nos puede llevar a qué nivel? Al nivel de Uruguay. No está nada mal. La pobreza extrema casi eliminada, estamos hablando entre 2.5 y 3% de pobreza extrema, focalizada en bolsones que vamos a tener que atacar de una forma especial, sobre todo en la sierra sur del país. Y esto es una noticia bien interesante. La clase consumidora, que en definiciones del Banco Mundial del World Economic Forum es la clase que está formada por personas que tienen un ingreso diario de más de $10, va a aumentar de 7.7 millones de personas que está ahorita. ¿Saben cuánto era hace 10 años? Era 3 millones de personas, ahorita son 7.7. Pero ¿saben qué cosa es lo que va a pasar? Va a ser 13.8, solo creciendo a 4.5%. Si crecemos a 6, va a ser casi 16 millones de personas. ¿Ustedes saben lo que implica eso para el sector privado? Otra vez, de lo que decía Mario,
trabajando con que hay que ver estos temas y enseñarle al sector privado de que tiene que pensar en futuro. ¿Qué cosa es lo que va a pasar en el 2021 con esto? Que vamos a tener que atender al doble de población consumidora. O sea, ya no vamos a necesitar probablemente un centro comercial, sino 2. ¿Ustedes saben el potencial que vamos a tener con esto? Y la gran oportunidad que tenemos, finalmente, ¿cuál es? Nuestra gran oportunidad, el objetivo que encierra todas estas cosas, cuando nosotros hemos estado analizando cuál es el perfil de país que tendríamos en el año 2021, ¿ustedes saben qué cosa salió? Salió que el perfil que tendríamos en el año 2021 es bastante similar al de un país entrando a la OCDE, siendo admitido en la OCDE. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comparado esto con Israel 2010, Chile 2010, México 1994, y hemos visto de que tendríamos un perfil bastante parecido. ¿Y saben por qué es importante el proceso de admisión y por qué es que nos tenemos que poner como objetivo, como gran objetivo aglutinador esto al 2021? ¿Por qué? Más allá de que nos admitan o no nos admitan, porque la OCDE es un club y tenemos que tenerlo claro, más allá de que nos admitan o no nos admitan, es el proceso. Ahorita vamos a comenzar un tema que se llama Programa País. El Programa País es un grupo de revisiones, de participación en comités y demás. ¿Cuál es el equivalente? Es como que nosotros estuviéramos haciendo la academia preuniversitaria para entrar a la universidad. Eso es el Programa País. Una vez que terminemos esta academia preuniversitaria, lo que tenemos que hacer es comenzar nos presentamos a dar el examen. Y damos el examen y vemos a ver qué tal estamos. Si nos admiten, luego nosotros no vamos a entrar de frente al mismo nivel que todos los países de estas 34 economías desarrolladas, sino lo que vamos a entrar es a una especie de programa de nivelación. Vamos a entrar como a una nivelación de la universidad, que en ese proceso es en el que está Chile todavía, que ya tiene 4 años y medio como miembro de la ONU. Eso es a lo que aspiramos en el año 2021. Pero ustedes saben cuál es la ventaja, que si ya llegamos a ese punto, ya no va a haber marcha atrás. Vamos a estar camino a ser una nación desarrollada, que nosotros esperamos que se pueda llegar a ser antes del 2030. Si se dan cuenta, los retos son enormes. Y ustedes, que dirigen muchas organizaciones y que tienen a su cargo equipos de planeamiento de muchas entidades, pues ustedes son los dados a transmitir estas cosas a cada una de sus entidades y a forzarlos a pensar en futuro, a forzarlos a ver el largo plazo, porque es la única manera en la que podemos avanzar. Como conclusión nada más, 4 cosas pequeñas. Lo que les decía de que el Perú en el año 2021 puede ser miembro de la OCDE, sí, perfectamente. La semana pasada Carlos Anderson, el presidente de CEPLAC, estaba en París, en la OCDE, justamente viendo las estrategias de Territorial Development que vamos a tener en el mediano plazo. Y vamos a comenzar un review. ¿Por qué? Porque es necesario ver cómo se organizan los gobiernos subnacionales en el país para evitar las cosas que han pasado. Lo segundo, es necesario aprovechar tanto las tendencias como los cambios para prepararnos en el futuro de lo que hemos visto. Eso es lo que hemos conversado todo este tiempo. Lo tercero es que para todas esas cosas, ¿qué es necesario? Un verdadero planeamiento estratégico. La gente tiene que perderle el miedo a usar la palabra planeamiento. Eso es lo que la gente tiene, es que la gente, el problema es que en muchos casos la palabra causa escozor, porque se piensa en planeamiento como el planeamiento antiguo. El planeamiento que dirige, el planeamiento que dice tú puedes hacer todas estas cosas y no puedes hacer estas otras. Eso no es el planeamiento más. Pero hay que tener claro que sin planeamiento no hacemos nada. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el mundo. Y por último, para aprovechar las oportunidades y dar un salto hacia un desarrollo sostenible, ya no depender de coyunturas. Eso es a lo que debemos de aspirar. Muchas gracias. Ha seguido los cursos de básico de inteligencia, básico de Estado Mayor y Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval, así como el de Guerra Antisubmarina en San Diego, California, Estados Unidos,
y el curso de Alto Mando Naval y Estrategia para la Defensa en la Escuela Superior de Guerra Naval. Es graduado de la Maestría de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. Ha cursado estudios en Administrador para la Defensa en Centrum Católica y Gestión Pública en ESAN, así como diferentes cursos de capacitación en recursos humanos, liderazgo y prospectiva. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, damas y caballeros. Bueno, muy buenos días, todavía, bueno, lo que somos 12, buenas tardes. Voy a hacer lo más breve posible, es una exposición muy técnica, se podría decir, pero lo que quisiera es transmitir a ustedes algunas experiencias de lo que hemos vivido estos 4 meses que hemos trabajado junto con la Universidad de San, desarrollando este trabajo de prospectiva, este estudio. Y el día de hoy ya lo concluimos en una primera fase, se puede decir, ¿no? Porque esto todavía tiene que ser sensibilizado, tiene que ser conversado, tiene que ser tratado, modificado, de repente algunos temas con todos los sectores. Sé que muchos de ustedes están haciendo este trabajo en los ministerios y me parece importante tratar de transmitir algunas ideas. Pero antes de entrar al tema de prospectiva, quiero tocar un tema que justo me lo quitó Fernando, con quien nos conocemos hace más de 20 años, antes de que escriba el libro de Palestina, el último tesoro, la última ciudad perdida, que se los aconsejo, diciendo marketing de Fernando. Pero un libro, bueno, que yo parezco, porque soy de marketing. Pero, ¿cómo debemos pensar nosotros en el futuro? Si yo hago una línea de tiempo y como, bueno, puse el día en que yo nací en 1967, pero si me encuentro yo en este momento, se podría decir en la mitad de la vida, ¿y cuándo me voy a morir? No lo sé. ¿Qué cosa es todo lo que he vivido yo? ¿No? Lógico, es historia. ¿Puedo hacer algo? No. No puedo hacer nada por la historia. Pero ¿qué cosa es lo que voy a tener a partir de del 2014 en adelante? Futuro, sí. Pero de repente, si yo lo veo como un mundo de oportunidades, es de repente lo que tenemos que ver todos nosotros. Si nosotros los peruanos no creamos un futuro, alguien nos lo va a crear. Si yo, Franz Friedrich, no creo mi futuro, alguien me lo va a crear, o alguien ya me lo va a crear de repente ahora, creo que no. Pero si yo no lo hago, alguien lo hace. Y esa es una reflexión que me parece importante que debemos tener todos en consideración en este momento en el cual el Perú por primera vez tomó la decisión de trabajar en prospectiva. No forecast, sino prospectiva. Y eso es algo también importante. Entonces, nosotros cuando iniciamos el trabajo, lo primero que vimos fue la directiva 001 CEPLAN. ¿Qué cosa es lo que norma CEPLAN? CEPLAN norma que dentro del planeamiento prospectivo, lo primero que se tiene que hacer es un análisis prospectivo. Luego pasamos a la fase estratégica. Y dentro del desarrollo del prospectivo lo separan en 3 etapas grandes. Análisis y comprensión del sector, construcción de los escenarios y evaluación de los escenarios. No quiere evaluar los escenarios específicamente, sino determinar los riesgos, las oportunidades que cada uno de los escenarios va a representar. Nosotros hemos hecho nos hemos tomado la atribución de hacer algunas modificaciones, porque todavía ese plan, justo lo estamos conversando con Freddy Vargas, tiene que emitir las guías metodológicas, y es algo que va a servir de mucho cuando ya existan y tengamos esas herramientas, porque la metodología lo que utiliza son herramientas para poder concretar y llegar a un fin. Entonces lo que nosotros también hemos analizado es el método Meyer, que al final tiene 7 etapas, de las cuales las primeros 5 son de prospectiva y las últimas 2 son de la fase estratégica. Hicimos una modificación, estructuramos el sistema y vimos la importancia de determinar el escenario óptimo, una visión, cuál sería el ideal del Perú, un escenario tendencial, si nada sucede, a dónde vamos a llegar, los escenarios exploratorios que nos han servido para poder analizar algunos riesgos, y por último, nos hemos tomado la atribución en prospectiva de entregarle una primera parte de trabajo a planeamiento, que es el tema de escenario apuesta, ¿no? Entonces ya con este trabajo, luego el grupo de estrategia puede analizar y ya tiene una primera idea de a dónde podemos llegar. Entonces, respetando las 3 etapas que ha dispuesto ese plan,
hicimos un proceso de construcción de escenarios donde la primera etapa era análisis y construcción del tema. Hemos partido el tema en diferentes etapas, en diferentes temas de estudio. Nosotros no utilizamos un modelo conceptual, sino un árbol de pertinencia que vamos a ver en un momento. La construcción de los escenarios en sí, y por último la evaluación, donde hemos visto riesgos de oportunidades, y sí considero que es uno de los temas donde ese plan va a tener que incidir más o tratar de analizarlo, porque es realmente complicado de determinar. Y ahí sí, de repente es algo que vamos a tener que seguir trabajando poco a poco. Bueno, vamos a entrar primero a la fase de análisis. Determinamos primero un tema central de investigación, que de repente es uno de los temas también que demora más en la fase de estudio, porque acá viene un tema de lluvia de ideas, o como decían en las reuniones, cuando ya teníamos mucho tiempo trabajando, se ponía muy monótono, una rain of ideas, en vez de brainstorm, ¿no? Entonces tenemos la capacidad del Estado para promover y defender sus intereses nacionales, así como garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de su población. No queremos un Estado que sea de disposiciones sin la participación de la población. En un entorno cambiante e interdependiente. Ya no vivimos en una isla, vivimos en un mundo globalizado. Entonces vemos sujetos, población, Estado, y esta es la nueva visión de la seguridad multidimensional. No solamente el Estado, sino el Estado y las personas. Todos tienen que participar. Y bueno, esta es una lámina solamente para ver la cantidad de documentos que hemos revisado, ¿no? Para poder hacer este trabajo. Bueno, no pasa rápido, ¿no? Porque realmente es una cantidad muy larga de documentos mundiales, peruanos, nacionales, que hemos tenido que analizar, para luego llegar a un árbol de pertinencia. Hemos dividido el trabajo. Primero, en un tema central, seguridad nacional, lo dividimos en dos temas grandes, que están interrelacionados, altamente interrelacionados con otros. Pero para poder estudiarlo, tenemos que separarlo en temas específicos. Y vimos acá temas de inteligencia, por ejemplo, lo que hemos conversado con Mario Bazán, Foro Nacional Internacional. Este es un tema que tenemos que trabajarlo fuerte el próximo año. Hemos considerado que ese es un tema central, la identidad, valores, cultura. De ahí se deriva corrupción, seguridad ciudadana, todos los demás temas. Segundo paso, vimos tendencias. Acá, por ejemplo, Fernando Ortega, hemos visto del Millón Progres Latinoamérica 2030, un referente dentro de los estudios prospectivos en este momento, ¿no? Él ha participado, Fernando, en este trabajo, ¿no? Y determinamos cuáles eran las 14 tendencias que tenían mayor trascendencia en el tema de la seguridad, ¿no? Fue un trabajo de encuestas, reuniones con expertos, con especialistas, y al final llegamos a una relación de 14 de las 50 tendencias que hemos visto de cada una de las publicaciones. Disculpen que estoy corriendo, pero son temas que no hemos tenido, pero sí quiero hablar de las experiencias. Y este sí es un paso importante de repente en esta metodología que hemos utilizado. Ver el impacto de las tendencias, cada una numerada, dentro de las variables. Y podemos analizar acá el grado de sensibilidad de cada una de las variables. ¿Qué tan sensible va a ser esa variable a futuro? Y eso sí es importante. Aquí ya estamos introduciendo prospectiva dentro de un modelo que hasta el momento ha sido 100% planeamiento. Determino cuál es el problema, lo divido en partes y hago el planeamiento. Acá estamos comenzando a introducir prospectiva dentro del estudio. Y así lo hicimos con ambas ramas principales del área. Con eso logramos un total de 22 variables. Difícil de estudiar 22 variables, de repente nos hemos demorado 10 meses en hacerlo. Bueno, pasamos nuevamente el tema de estudio a, se podría decir, un 80-20. Si nosotros calculamos 22 por 22, estamos hablando de, cada una es una discusión, ¿no? Si yo tengo que analizar cuál es la influencia de una de las variables respecto a la otra, estamos hablando de repente de 10 minutos mínimo de discusión por cada una de las variables, ¿no? Entre un grupo de expertos. Se les remite información, devuelven, la información es totalmente diferente una de otra. No puede ser un promedio, tengo que analizar. De repente, muchas veces también el grupo de decía, no, es un dictador, ¿no? Acá hay que trabajar, no lo que decía, hay que tomar la decisión al final, no puede ser el grado de influencia de una variable sobre la otra. Entonces, este sí es un cuadro muy interesante. Acá vemos cuáles son las variables
de mayor impacto sobre el sistema. ¿Cuáles son las variables independientes? De repente unos me dirán, oye, la 19 y la 20, ¿no? Nivel de acceso a nuevas tecnologías y nivel de empoderamiento individual, ¿por qué no nos han analizado, o la 22, perdón, nivel de calidad de educación, ¿por qué no nos han estudiado separados, no? Mejor las juntamos con la 20, nivel de empoderamiento individual, y vemos a la persona qué tan empoderada está. Las unimos. Todos los temas de nivel de consolidación del sistema multipolar, mayor de la demanda de alimentos, nivel de respeto democrático de los humanos, también los vimos en relaciones internacionales, y así fuimos completando un sistema el cual al final nos dio un total de 15 variables. Sigue siendo un número alto de variables, pero dada la trascendencia del estudio, consideramos que era importante tratar estas 15 variables. No podíamos ya eliminar ni una sola de esas 15. Muchas de estas variables no son 100% de manejo de la Serena. Nosotros no podemos hacer nada de repente con respecto a la economía, ¿no? Pero sí tenemos que tener ese semáforo. ¿Qué sucede si la economía no va como nosotros estamos pensando? ¿Qué efectos va a generar en la seguridad? Entonces la tenemos que analizar. ¿Es parte de ese plan? Sí, pero si nosotros no la analizamos, no vamos a tener una variable importante dentro del sistema de estudio. Bueno, y acá también vino otro grupo grande de análisis, donde sí nos juntamos con los diferentes sectores, es analizar cómo puedo yo medir una variable. ¿Cómo puedo medir yo los valores identidad cultura? Fuimos al Ministerio de Cultura. ¿Cómo podemos analizarla? Es algo que nunca se ha medido de repente. Entonces, de repente, si yo veo el tema de interculturalidad, valores, pertenencia a la corrupción, voy a tener una idea de cómo nos podemos medir. Y esto es algo que sí hemos quedado con Foro Nacional Internacional, que lo vamos a ver el próximo año. Es importante analizar. Consideramos que de repente eran unas variables de mayor trascendencia en este punto. Y así vamos a tener que analizar una por una y determinar para el año 2015 cuáles son las variables a las cuales vamos a tener que elaborar en forma prioritaria estudios estratégicos para poder determinar los principales riesgos o qué estrategias vamos a seguir. Así hicimos con las 15 variables. Ahora sí, de repente vamos a entrar unas láminas que no se van a ver, pero están en los USBs y pueden ser ampliadas y ahí se van a leer bien lo que dice. O si no, podemos conversar en algún momento de forma particular. Y viene este momento, ¿no? ¿Qué viene en la segunda etapa? La construcción de los escenarios. Entonces acá sí, no se ve, disculpen. Bueno, no es para que lo lean, es para que lo sepan lo que tienen que hacer, pero lo que más o menos hemos hecho nosotros. Entonces, cada variable se analizó cada uno de los indicadores. Su estado óptimo, el histórico, el actual, un diagnóstico, y de las conclusiones que se sacan de la historia y del estado actual podemos determinar una tendencia. Si nada sucede, ¿a dónde va a ir esa variable? Y nos da una idea de futuro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y acá podemos sacar una idea de cómo está el Perú en este momento y a dónde estamos yendo en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, vemos que de repente los temas de emisiones de CO2, lógico, el Perú se va a industrializar, se tiene que industrializar. Entonces las emisiones de CO2 van a aumentar, a menos que hagamos algo y nuestra matriz energética sea variada a energías renovables, pero eso da una idea de qué puede suceder. O en los temas de ciberseguridad, hemos puesto 1, de repente estamos en 0, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede si nosotros no trabajamos en ciberseguridad? Entonces es una variable que sí la tenemos que analizar. Ahora, viene la parte que sí nosotros hemos considerado, y acá sí comenzamos a buscar una solución de cómo trabajar el tema de riesgos, oportunidades, eventos de ruptura. Y lo hemos conversado también con CEPLAN. Hemos tenido la suerte de que permanentemente hemos tenido la presencia de representantes de CEPLAN dentro del grupo de trabajo, además de la asesoría de SANCON, Eduardo Balbi y el doctor Bamonte. Bueno, lo primero que hicimos fue crear un sistema PESTAS, bueno, derivado de PESTO, de PESTE, de Barry Busan. De ahí fuimos sacando algunas ideas y bueno, creamos un sistema en el cual analizamos todo el sistema en los ámbitos político, económico, social, tecnológico, ambiental, seguridad. Consolidamos las variables en lo que prioritariamente están relacionadas y luego fuimos analizando la situación en el escenario tendencial y qué efectos generaba en cada